Bueno, buenas noches, queridos hermanos. Realmente es un gusto el poder comunicarme con ustedes nuevamente a través de este medio. Realmente le estamos dando un buen uso, ya que la tecnología y todo lo que Dios ha dejado a nuestro alcance es importante que sepamos aprovecharlo para bien. Y creo que uno de los propósitos que tiene este tiempo es ese, ¿no? De que Dios nos ha puesto a prueba para ver de qué manera utilizamos esto que Él ha dejado en nuestras manos como una herramienta para que lo utilicemos. Así bueno, dado este privilegio y esta oportunidad que tenemos, no vamos a desaprovecharla, ni tampoco vamos a desaprovechar el tiempo que tenemos para grabar. Así que desde ya vamos a ir a la lectura de la palabra, pero antes quisiera solamente comentarles el propósito o el mensaje que en esta noche vamos a poder meditar juntos en la palabra, y es con respecto a esto. Ustedes saben que hemos sido introducidos sin querer o queriendo, ¿no? No vamos a entrar en detalle cómo fue que esto llegó a nuestras vidas de esta manera, si fue un invento o fue un descuido. Solamente vamos a limitarnos a decir que estamos en esta situación y debemos afrontarla. Como pueblo de Dios debemos pensar en esto, ¿no? De la oportunidad que tenemos y de que Dios nos ha dado esta circunstancia para que podamos sacarle el mejor provecho. Es por eso que desde ya les comento que de eso se va a tratar el tema en esta noche, ¿no? Es del hecho de que todos, el mundo entero, nosotros nos vamos a circunscribir solamente al ámbito de la iglesia, a la iglesia a la cual Dios nos ha dado la oportunidad de poder congregarnos y de poder estar reunidos en su nombre, que es el propósito. Si bien es cierto que el mensaje pueda que después tenga otro alcance, dado que va a ser subido a YouTube y todas esas cosas, y puedan muchos hermanos beneficiarse o sacar provecho, nosotros el propósito que perseguimos es de poder en esta noche centrarnos en esta situación que nos está tocando vivir. Una situación de crisis, una situación atípica, algo fuera de lo común. Nos han inmerso en un estado de nervios, de crisis. Algunos nos afecta más, a otros menos, pero de una manera u otra estamos inmersos en esa situación. Así que, ¿qué tenemos que hacer como hijos de Dios? Sacarle el mejor provecho, ¿no? Ya que por algo Dios nos ha permitido pasar por esta situación. Lejos de ponernos nerviosos ni dejar que esta situación nos inhiba como iglesia o como cristianos en este mundo en el cual Dios nos ha puesto como luces, como lumbreras, darle lugar a Dios que haga su parte en nuestras vidas y que de esta manera podamos reflejar ese cristianismo, esa fe que hemos puesto en la persona de Cristo. Ya que ustedes saben, hermanos, que nuestra fe es puesta a prueba y tiene su valor propiamente dicho cuando realmente es puesto a prueba en esta situación. Cuando pasamos situaciones de crisis y nuestra fe es puesta a prueba, entonces ahí es cuando realmente nuestra fe cobra vida. ¿Por qué? Porque comienza a manifestarse, exteriorizarse. Este hombre es un hombre de fe. ¿Y qué pasa con él? En esta situación de pandemia parece ser que las cosas se le han escapado de las manos. Pensemos, hermanos, que estamos en las manos de Dios. Un Dios que todo lo sabe, que todo lo ve y que nada ocurre por azar delante de su presencia. Así que agradezcamos a Dios que Él está en control de todo. Entonces vamos a centrarnos en esta idea, ¿no? Los momentos de crisis, los momentos de cambios. Usted sabe que cuando hay crisis en nuestras vidas, ahí realmente se refleja en cada individuo el provecho que le va a sacar. Cuando estamos en una enfermedad, cuando tenemos un ser querido que se nos va, cuando tenemos alguna circunstancia difícil en la iglesia, algo que nos está desbordando, en ese momento de crisis nosotros tenemos que ver qué provecho le sacamos y realmente qué podemos aprender en esta situación.
Así que bueno, estamos inmersos en esta crisis y es el deseo de Dios, no es el deseo nuestro como referentes de la iglesia o quizás como gente que podemos ministrar o enseñar la palabra, sino el deseo de Dios que podemos sacar lo mejor de esta situación. Así que, y acá entramos todos, queridos hermanos, aquellos que hemos puesto la fe en Cristo Jesús, como así también aquellos que no han puesto ni depositado en la fe salvadora, esa fe que debe ser puesta en la persona de Cristo para salvación, también son puestos a prueba y hay que ver qué reacciones tienen en este tiempo. El mundo está completamente desbordado, el mundo está absorto, el mundo está perplejo, no sabe qué hacer. Bueno, ¿qué hacemos los hijos de Dios, queridos hermanos? ¿Cuál es la respuesta nuestra? Bueno, en esta noche vamos a ver dos personajes. Ustedes saben que si algo tiene de precioso la palabra de Dios, aparte de todo lo que nos edifica, de todo lo que nos renueva, de todo el consuelo que trae a nuestras vidas, es el hecho de pensar que ha dejado plasmada la vida de individuos que, siendo aún como nosotros, como Elías, que decía que era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pensar que también Dios ha dejado impreso estos personajes para que saquemos enseñanza de ellos. Y en esta noche el primer personaje que aparece son dos extremos que vamos a ver, uno en el Antiguo Testamento, otro en el Nuevo Testamento. Pero vamos a ver cómo este Dios que está en control de todo y un Dios que es atemporal hace uso de las diferentes circunstancias de vida que vivieron estos individuos, ¿no? Así que en primer lugar encontramos a Moisés. Aquel hombre maravilloso, aquel hombre que no sabía en su interior el potencial que él tenía. A veces no llegamos a medir el alcance que tienen nuestras actitudes y nuestra conducta, queridos hermanos. Es por eso que es conveniente aprender la importancia que tiene la respuesta que le damos a la crisis que estamos enfrentando. Encontramos a un Moisés en el desierto. Ustedes saben que la salida de Moisés del pueblo de Egipto no fue de la mejor. Él tiene una circunstancia allí bastante fea, ¿no?, con respecto a querer defender a un hebreo y mata a un egipcio. Bueno, eso le crea una circunstancia de crisis a tal punto que tiene que huir, porque él, siendo el principal ahí, el hijo de la hija de Faraón, se tiene que disparar al desierto. Entra en un momento de crisis. Pero como Dios está detrás de nuestras vidas y como Dios no nos deja librado al azar, entonces es que Dios tenía un propósito para él. Y le dice, bueno, Moisés, esto imaginariamente lo decimos, ¿no? No queremos decir algo que no se encuentra en la Escritura, pero a través de los estudios sabemos que Dios lo lleva con un propósito y lo hace ingresar a este desierto con un fin, donde él se encuentra con una familia, es parte de esa familia y después comienza a hacer labores que eran ajenas a lo que él era el príncipe de Egipto, era el hijo de la hija de Faraón. Fíjense en ustedes el lugar que él ocupaba y pasar de ser a eso a ser un cuidador de ovejas en medio del desierto. Sin embargo, Dios en medio de ese desierto tenía un mensaje para él. Y lo vamos a leer en la palabra de Dios. Ustedes saben, es una historia archiconocida, pero sin embargo nos vamos a poder sacar muchas enseñanzas de ello. Así que les pido, hermanos, que me acompañen en la lectura de Éxodo, capítulo 3. Leemos así en la palabra de Dios. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores,
pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Bueno, y ustedes saben después la respuesta de Moisés cuando habla de sus limitaciones, de que era, que era un hombre tardo de habla, bueno, toda esa historia creo que la sabemos aquellos que hemos estudiado minuciosamente, ¿no? Creo que de la escuelita dominical venimos estudiando la vida de Moisés. Moisés, ajeno a todo lo que podía llegar a pensar con respecto a esto, mucho menos tener que volver al lugar donde él salió como un fugitivo. Esa es la manera que él debió salir de Egipto. Sin embargo, Dios tenía un propósito. Lo lleva a esta situación. Entra en crisis cuando mata al egipcio, tiene que disparar y de pronto se encuentra en un desierto. Impensado para Moisés encontrarse en ese sitio, impensado el hecho de que Dios se le manifieste de esa manera y tan luego impensado también para que Dios le mande a tan grande labor. Querido hermano, acá tenemos una enseñanza. Estamos pasando por este tiempo de aislamiento social. Qué término, ¿no? Ya se nos ha hecho tan habitué para nuestro vocabulario el aislamiento social. Algo de eso estaba viviendo Moisés, pero bueno, estaba en un desierto. Me dirán, Alfredo, ¿qué querés? No había gente en el desierto más que animales y zarzas y árboles y todo, y tierra seca, ¿verdad? Pero, sin embargo, había alguien que estaba detrás de este personaje que es Moisés, que era Dios. Querido hermano, detrás de todo esto, por más que escuchemos voces diversas que nos digan que vino de acá, que vino de allá, que va a terminar, que va a seguir, que vamos a tener otro año más, centrémonos en algo que es fundamental, que es el hecho de salir de esta crisis sacando el mejor provecho. Dios quiere utilizarte, querido hermano. Si no lo sabías, creo que en esta noche lo sepas. Dios quiere utilizarnos como un instrumento en sus manos. Y nos ha llevado este tiempo de crisis, este tiempo donde el miedo se ha apoderado de muchos seres humanos, de muchas personas, que en rigor de verdad no es propio, ¿no? Es bueno, ¿no es cierto?, ser cautos. De hecho, nos sujetamos a todo lo que son los protocolos de cuidado, de higiene y todas esas cosas. Pero no perdamos de vista el objetivo, querido hermano. Somos peregrinos en este mundo. Somos peregrinos y hemos venido con un propósito definido y un fin. Y Dios quiere encaminarnos hacia ello. Es por eso que quiero invitarte en esta noche que tomes en cuenta esta situación y que en este tiempo de crisis donde nuestra fe se ha puesto a prueba, porque estamos todos contentos en nuestra casa, escuchando los mensajes por YouTube, quizás leyendo la Biblia, orando, todo bien. Pero luego es un tiempo de preparación, hermanos. La época de Moisés en el desierto fue un tiempo de preparación. No debemos desaprovechar la oportunidad que tenemos de estar en nuestras casas tan plácidamente, sentados, orando, compartiendo con la familia. Pensemos que luego viene una labor grande, queridos hermanos, porque Dios está detrás de esto. Entonces, qué bueno que Dios estuvo detrás de la vida de Moisés y estuvo considerando cada aspecto de su vida y le da este privilegio. Esto, hermanos, yo sé que lo sorprendió, sé que fue algo atípico el ver esa zarza ardiendo y que no se consumía, a un hombre que era conocedor del desierto como él. Sin embargo, Dios tenía un plan para él, un propósito definido, de sacarlo de esta situación de crisis de la mejor manera y ponerlo como libertador de Egipto. He visto a mi pueblo, he oído el clamor de ellos. Hermanos, el inconverso, la persona que no tiene Dios en su corazón, la persona que no tiene un horizonte definido, que no tiene definida su eternidad, está viviendo en esta condición. Fíjense en la importancia y cómo cobra vida
el hecho de la labor que nosotros realizamos en este mundo, hermanos. ¿Por qué Dios nos ha puesto donde nos ha puesto? ¿Por qué nos ha hecho vivir y nos está haciendo vivir lo que estamos viviendo? Con un propósito definido. Dios no quiere atormentarte, hermano, para que estés encerrado, para que llegues a sentirte deprimido, porque estás en ese encierro como está mucha gente. Te digo más, hermano, y esto entre paréntesis, como dice el hermano Velasco, no es propio nuestro, no debe caracterizarse ese tipo de respuestas como hijo de Dios. Es una opinión, es algo que yo lo encuentro en la palabra. No era propio para Moisés que estuviera en ese desierto. Moisés, ¿qué haces acá? Y te digo ahora, hermano, y Dios te dice, hermano, ¿qué haces acá? Cuando termine todo esto, comienza una ardua labor. Ahora las estamos haciendo de manera virtual. Gracias a Dios por ello, hermano. Y demos gloria a Dios que Dios nos ha dejado esta herramienta. Pero viene un tiempo donde va a haber que arremangarse y comenzar a sembrar, seguir sembrando o a cosechar. Porque este es un tiempo de siembra. Pero pasemos al otro personaje porque el tiempo es tirano y se nos está yendo. Así que les invito ahora a irnos al otro extremo, al Nuevo Testamento. Encontramos un personaje que ha marcado un hito, que ha sido el personaje por excelencia, que creo que quien cristiano fiel no quisiera decir cómo me gustaría ser como tal, como Moisés y como Pablo. ¿Cómo me gustaría tener esa agallas, esa osadía que tenía Pablo? Así que vamos a leer algo que aconteció en un momento de crisis de su fe del apóstol Pablo. Así que los invito a leer nada más ni nada menos que la conversión del apóstol. Vamos a ver qué circunstancia le hace vivir Dios para luego sacar provecho de esa vida, de ese instrumento que Dios tiene en sus manos. Así que vamos a Hechos capítulo 9. Rápidamente nos trasladamos en la palabra de Dios a Hechos capítulo 9. Dice capítulo 9, verso 1. Perdónenme la rapidez, pero quiero optimizar el tiempo, hermano. Espero que se entienda, ¿no? Yo soy un poquito así, medio acelerado para hablar, pero el tiempo es tirano y amerita, ¿no? Que podamos expresar todo lo que Dios nos ha puesto en nuestra mente y en nuestro corazón para compartirlo. Dice Hechos de los Apóstoles capítulo 9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor del cielo. Cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: soy yo, Jesús, a quien tú persigues. ¿Dura cosa te dar coces contra el aguijón? Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole de la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Hasta aquí nomás la lectura. De acá comienza la enseñanza. Dice el primer pasaje que Pablo, o Saulo en aquel entonces, todavía no era Pablo, respirando amenazas de muerte. La verdad que es un término que me es difícil entenderlo, ¿no? Porque uno que no ha matado a nadie, que no ha vivido esas circunstancias, se le hace difícil pensar qué es respirar. Como dice la Escritura, dice respirando aún amenazas de muerte. Pero había algo en su interior. Era un odio, un celo nacional que a Pablo lo estaba atormentando. Era una crisis de fe. Dios lo había llevado hacia esta instancia, porque Dios está detrás de todo esto. Después más adelante va a decir Dios mismo, porque instrumento escogido me es este, con algún propósito Dios lo llama y le hace ver esta realidad en la cual se encontraba. Fíjense ustedes, aún respirando amenazas de muerte. El contexto oscuro, ¿no? Como dice una de mis hijas, bastante oscuro. Sin embargo, Dios de esa oscuridad quería llevarlo a la claridad.
de ver realmente la equivocación y en la crisis en la cual se encontraba. Una crisis de fe, donde era una fe errada, una fe errónea, una fe completamente ajena a los propósitos de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo lo que quería era matar a aquellos del camino, a los que seguían a Cristo. Sin embargo, Dios interviene milagrosamente, como intervino en mi vida y en la tuya, querido hermano, y como quiere también intervenir en la vida de alguno que esté escuchando este mensaje en esta noche, milagrosamente, porque esa es la manera que debe obrar Dios para cambiar nuestro duro corazón. Nadie fue a Cristo de primera mano cuando escuchó el Evangelio. Todos nos resistimos. Yo estuve años asistiendo, escuchando, hasta que llegó un momento cuando me tuve que rendir y hacer como Pablo, Señor, o como Saulo, Señor, ¿qué quieres que haga? El contexto era bastante ajeno a lo que podía venir después. Sin embargo, fíjense ustedes el cambio que Dios opera en la vida nuestra. Y todo a través de una crisis. Querido hermano, qué hermoso sería que así continúe la pandemia, como muchos se avecinan a decir, nosotros podamos saber que Dios quiere hacer cambios sustanciales en tu vida y en la mía, querido hermano. Te ha llevado este tiempo de crisis donde no sabemos qué hacer, si seguir con el trabajo, si salir a la calle y poniéndonos el barbijo, cuántas situaciones, ¿no?, que realmente nos atormentan. Sin embargo, pensar que Dios está detrás de todo, querido hermano. Dios está detrás de todo. Pablo estaba dispuesto a seguir matando a los cristianos. Era algo que lo llevaba bien adentro y si me permite el término, se enorgullecía de decir la barbaridad que hacía. Recordemos lo que pasó con Esteban. Sin embargo, Dios tenía otro propósito para su vida. Querido hermano, Dios tiene otro propósito para tu vida. No solamente el hacerte entrar en este contexto que hemos entrado todos los creyentes para vivir esta pandemia y vivir ajenos o vivir bien porque estamos en nuestra casa, aquellos que pueden depender del sueldo siguen cobrándolo y están tranquilos medianamente. Hermanos, Dios nos ha puesto con un propósito definido. Tenemos que ser impacto en este mundo. Por eso es cuando las opiniones nuestras, el peso que pueden llegar a tener cuando opinamos con respecto a esto que se está viviendo. Muchas veces a mí me preguntan mis compañeros de trabajo, ¿qué opinas de esto? Alfredo, ustedes como evangélicos, ¿qué piensan? ¿Qué respuesta le damos, hermano? ¿Qué respuesta le damos? Qué importante el que tengamos el valor para saber defender la fe que estamos profesando y pensar que estamos atravesando por esta crisis para que Dios ejerza cambios sustanciales en tu vida y en la mía. Querido hermano, Dios no es un Dios que se goza en hacer pasar a su pueblo por un tiempo de dificultad, un tiempo de prueba, un tiempo difícil. No, al contrario, Dios lo hace pasar con un propósito señalado, con algo que Él ya predestinó de antemano para que anduviésemos en ello. Dios tenía preparado algo distinto. Dice, instrumento escogido, porque es necesario saber cuánto debe sufrir por mi causa, le dijo Dios. Quiero que Él entienda cuánto es necesario sufrir por mi causa. Queridos hermanos, el seguir a Cristo no es fácil. Creo que si no te lo dijeron, quiero que lo sepas. No queremos engañarte, ni a aquellos que están escuchando el Evangelio en esta noche o la palabra y pueden llegar a tomar una decisión por Cristo. Quiero decirte, la vida cristiana no es color de rosas. Creo que los que tenemos años en el camino del Señor podemos decirlo con certeza. Tenemos luchas, tenemos adversidad, tenemos dificultades y tristezas que enfrentar, pero Dios está en control de todo. Qué hermoso sería, hermanos, que a partir de hoy, que a partir de esta noche, pudiésemos decir el cambio radical que Dios ha hecho en mi vida y en la tuya. Que realmente Dios obre para bien en nuestras vidas. Y que realmente este mensaje, que es corto, ¿no es cierto? No hemos hecho un estudio exegético de los pasajes, solamente ver la manera que respondieron estos dos hermanos, o estos dos personajes que encontramos tan referentes y tan importantes en la palabra de Dios, cómo supieron responder de una manera positiva. No fue lo mismo la vida de
de Moisés después que tuvo ese encuentro con Dios. No fue la misma la vida de Pablo después que tuvo ese encuentro allí en Damasco. Hermano, ¿y nosotros? ¿Qué ha sido de tu vida en todo este tiempo desde que le conociste a Él? Créame, ha pasado casi 40 años de creyente por la gracia de Dios que me ha sostenido. Y créame que no soy el mismo Alfredo. Era el Alfredito en su momento, para Manolo, para Rubencito Pinto, para Cacho, para cuantos hermanos de aquel entonces y aún para los hermanos de Río Ceballos, mis amados hermanos de Río Ceballos, como Diego, por ejemplo, que todavía me dice Alfredito, Estela. Sin embargo, ese Alfredito quedó atrás, porque Dios lo ha hecho pasar por situaciones donde hemos tenido que madurar. Y Dios quiere eso con este tiempo que estamos viviendo. Ojalá que podamos aprovechar estos cambios que se han venido repentinamente a nuestras vidas para gloria de Dios. Porque recordemos, hermanos, que todo lo que hagamos debemos hacerlo para su gloria. Así que te invito a que en esta noche puedas ejercer y sumarte a esta crisis, aceptarla como que viene de Dios y que es para bien. Así que te invito a orar para concluir con este mensaje y agradecido estoy de este tiempo que me han dado. Así que oramos para finalizar dando gracias a Dios por este hermoso momento. Padre bendito, gracias queremos darte por lo bueno que eres. Gracias te damos por tu bondad, gracias por tu amor y gracias porque eres un Dios que conoce todas las cosas. Aún las circunstancias difíciles de nuestras vidas, tú estás detrás de ellos. Señor, te pedimos que bendigas este mensaje, que bendigas todo este tiempo donde tu iglesia se aboca a adorar a Cristo Jesús y se aboca a ministrar la palabra. Que todo redunde para bien y que este tiempo de crisis, de pandemia, nuestro Dios saques el mejor provecho de nuestras vidas. Te lo pedimos y te damos las gracias, orando en el nombre del Señor Jesús. Amén. Buenas noches, queridos hermanos.